En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, continúa con tu divina voluntad, obrante en nosotros, y envíanos tu Espíritu para que penetremos en tu palabra, para que la podamos hacer vida en el alma y la comprendamos con claridad. Que sepamos nosotros qué designo tienes en forma personal y para toda la humanidad y cooperar en ese plan divino. Amén. Estábamos comentando que la obediencia es el segundo paso para llegar a vivir en el divino querer. Y a través de este paso, que en sí encierra dos, ¿verdad? La obediencia y el desapego, Jesús lo que va a tratar de hacer en el alma es uniformarla toda a Él. Este trabajo requiere la cooperación de nosotros. Jesús no quiere hacer todo solo. Quiere que participemos y que lo hagamos en forma libre, voluntaria y consciente. Él mismo deja su modelo de obediencia en su vida. Y sabemos que Él fue obediente y obediente hasta una muerte y una muerte de cruz. Y Él nos dice en las Sagradas Escrituras, ¿creen que vine a hacer las cosas por mi cuenta? No, yo vine a hacer las cosas de mi Padre. Entonces Él toda su vida fue ese modelo para la obediencia y nos la deja en las Sagradas Escrituras. Tristemente, Él se queja que hemos sido muy obedientes, muy pasivos en sí los pueblos, a los gobiernos, a los sacerdotes, a los mismos seglares. Nosotros ahí elegimos un líder y ponemos toda nuestra esperanza, nuestros trabajos y todo en ese líder. Y dice que estamos dispuestos a veces hasta dar la propia vida, pero tristemente pues para Él no. Para Él no hay ni obediencia ni sacrificio, y todo lo que hacemos muchas veces lo sentimos forzado. Dice qué dolor es para Él ver este amor que es desconocido, porque Él no quiere que seamos como esos soldaditos que vemos en pantalla, ¿no? Que en forma ciega, muda, sorda están obedeciendo. No, Él quiere ser conocido para ser amado. Y para que desde ese amor nosotros nos movamos y lo obedezcamos. Pero esa obediencia tiene una finalidad, que es vivir en paz y armonía con nuestro Dios, con nuestro Creador. Dice Luisa, cuando se queja, Él lloró, y dice, qué dolor tan cruel es ver llorar a Jesús. Ella tuvo esa gracia de verlo físicamente, y no una, sino varias veces. Entonces, nos da este conocimiento ahora para que nosotros comprendamos qué es la obediencia. Y en sentido estricto, la Real Academia Española nos dice que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Aquí no dice si es libre o forzada, es simplemente cumplir, eso es obedecer. Pero desde la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Sabemos que la palabra es Dios, ¿verdad? Él es la verdad misma. Y su verdad está pues garantizada por Dios mismo. Jesús nos habla qué características tiene esta obediencia. Esta obediencia que va más allá del cumplimiento de los mandamientos. Entonces esto nos lo dice en varios textos y aquí en pantalla pueden ver las referencias y simplemente los vamos a numerar. Jesús nos habla que la obediencia es la quinta esencia del amor, que es esta obediencia el amor más fino, más puro y más perfecto. Siendo esta condición perfecta, pues es también divina y no admite en el alma nada de humano que no sea suyo. Sabemos que Dios es un Dios celoso y que nos quiere todos para Él. ¿Por qué? Porque de Él venimos y hacia Él vamos. Y aquí vamos a conquistar ese cielo prometido. Jesús mismo dice que la obediencia es la llave para abrir la puerta y entrar en la posesión divina. Ojo con esto. Él llama a nuestra puerta. Nosotros tenemos ese primer paso de abrirle esa puerta. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Esa es nuestra llave, obedecer. Y entrar después
en esa posesión misma de Dios. Dios quiere ser poseído en su totalidad en cuanto la criatura humana puede contenerlo. Entonces Él está dispuesto a dar todo Él mismo hacia la criatura, pero necesitamos esa llavecita para abrir la puerta. Dice Jesús que la obediencia también es el aire para su estancia en el alma. Donde no hay este aire de la obediencia, puedo decir que no hay lugar para mí dentro de aquella alma y estoy obligado a estarme afuera. Jesús, Él dice en otro de los textos que Él no puede entrar en un alma que ya está llena. Necesitamos vaciarnos de todo para que el todo divino nos pueda poseer. Y aquí nos está diciendo que esa obediencia es el aire para Él, el aire que va a respirar Jesús en nuestra alma. Y que si no está este aire de esta obediencia, Él se sale. Esto es muy importante que nosotros lo estemos meditando. De verdad, hagamos una introspección. ¿Qué tan obedientes hemos sido? ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer a una costa de nuestra propia vida a nuestro Señor Jesús? Porque a veces creemos que con el simple hecho de leer las Sagradas Escrituras, de ir a misa, de hacer lo que tenemos que hacer, de estar leyendo estos escritos, pues ya estamos nosotros en obediencia. Y a veces no es así. Un obstáculo para esta obediencia es razonar. Dice, el solo razonar viene a deshonrarla. Y quien deshonra la obediencia, deshonra a Dios. Esto es el estar preguntando, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús? A Él no le gusta. Hay un texto ahí en los escritos que dice que a Él no le gusta que estemos preguntando por qué. Yo creo que mejor para qué. El por qué, Él tiene sus razones. Y Él las va a explicar y las vamos a entender en el libro de cielo. Todo lo vamos a ir entendiendo con claridad. Pero si nosotros nos abrimos a primeramente obedecer, aunque al inicio yo no comprenda todo lo que me está diciendo en el libro de cielo, pero yo voy a hacer lo que Él me pide. Y en la medida conforme yo vaya haciendo lo que Él me pide en estos escritos, entonces nuestra alma va a estar dispuesta para que Él venga a transformar esa alma en imagen suya. Dice Jesús que la obediencia es un muro irremovible. Y no solo esto, sino que para ser irremovible es necesario ser fuerte, robusto. Y la obediencia comunica la fuerza divina. Nosotros queremos ser fuertes, queremos ser constantes, fieles, atentos y perseverantes en este obrar nuevo que Jesús nos viene a invitar. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser obedientes para que tengamos esa fuerza que no nos va a destruir. Esa fuerza que dice que es un muro irremovible. Entonces dice que todas las demás cosas quedan débiles ante esta fuerza. Qué maravilla, ¿verdad? Y no solo eso, nos dice que la obediencia es el pasaporte para la felicidad. Bueno, voy a leer el texto completo. Dice, hija mía, el pasaporte para entrar en la felicidad que el alma puede poseer sobre esta tierra debe ser firmado con 3 firmas. Fíjense, el pasaporte para la felicidad. Aquí nos está diciendo cómo podemos ser felices. Ojo con esto, podemos ser felices. Bueno, pues nuestro primer pasaporte es la resignación, la humildad y la obediencia. Esa resignación perfecta en su querer. El alma debe estar convencida que el mayor bien para sí misma y el mayor modo de glorificar a Dios es hacer siempre su voluntad. Entonces, primeramente, ¿estamos realmente convencidos en hacer siempre y en todo momento su voluntad? Bueno, pues tenemos que tener esa santa resignación. Esta resignación, por medio de la obediencia, va a destruir todo el querer propio, todo el querer humano. Ese querer humano que es el obstáculo para que yo siga avanzando hacia esta santidad perfecta. Recordemos que Jesús nos llama
y nos dice, sean santos como mi Padre Celestial lo es. Pero nosotros tenemos que romper esa barrera con la santa resignación. Señor, si lo quieres tú, lo quiero yo. Y por medio de la humildad, de bajarnos a nuestra nada, de bajar ese orgullo, esa soberbia que nosotros hemos adquirido a lo largo de los años, con aquellos logros, aquellos elogios, aquellas posesiones materiales, etcétera, todas aquellas acciones de nuestra voluntad humana fuera de la voluntad de Dios nos han llenado de ese orgullo que tenemos nosotros ahora que hacerlo totalmente a un lado. Tenemos que ser radicales y reconocer que sin Dios no somos nada y que cualquier cosa que Dios nos ha dado buena, santa, noble, es simplemente porque Él lo ha querido. Esta obediencia nos va a dar esa firmeza y esa estabilidad para que Jesús pueda seguir trabajando en nosotros. Porque Él dice que las almas que están siempre agitadas y haciendo escrúpulo de todo, ese es homicida del amor propio. Por eso ya hablamos del silencio, ¿verdad? De ese silencio interior, silenciar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Como se dice hoy en psicología, controlar a la loca de la casa que es nuestra mente, ¿verdad? Porque por allí es donde nos ataca el demonio, precisamente para agitarnos y para salir de esa paz. Ahora, ¿cómo va a ser el ejercicio de esa obediencia en nuestra vida? Él dice que si el alma está afligida, la obediencia la hará resurgir a la alegría, ¿sí? Por medio de esta obediencia vamos a lograr esa resurrección de nuestras virtudes por ahí que están ya a lo mejor como muertas, a lo mejor enfermas. Entonces va a resurgir las virtudes necesarias para podernos llevar a este viaje maravilloso para unirnos totalmente a Dios. Por eso dice que Él, por este ejercicio de esta obediencia, nos va a dar la alegría, nos va a resurgir la paz en nuestra vida. Si está tentada la obediencia, va a suministrar una cadena fuerte para atar al enemigo y la hará surgir victoriosa de las insidias diabólicas. Qué importante es este tercer punto, porque hoy más que nunca, por medio del aborto, que son los ofrecimientos a Satanás, se han desatado demonios que antes no salían. Entonces nosotros tenemos esas insidias diabólicas que están constantemente trabajando para hacernos caer. El demonio nunca descansa. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Que la obediencia va a atar al enemigo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Aquí nos está dando una clave vital para nuestra vida de hoy en día. ¿Cuántos ataques nosotros no tenemos? Decía un santo, Señor, yo quiero el bien, pero hago el mal. Quiero el bien, pero hago el mal. Pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fijarnos en estar siempre atentos a obedecer a Dios. Dice también que si el alma está asediada por pasiones y vicios, la obediencia, matándolos, la hará resurgir a las virtudes. Esto al alma y a su tiempo también va a ser la resurrección de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la obediencia? Matar todas las pasiones y los vicios. ¿Cuántas veces tenemos tendencia a esas pasiones, a esos amores a veces desmedidos hacia las cosas, hacia las personas, hacia el trabajo, etcétera? Vicios de ver, no sé, cosas no santas, de andar por allí muy comunicativos con chismes, con calumnias, vicios del alcohol, de la pereza, de la comida, etcétera, etcétera. ¿Cuántos vicios? Cada quien sabe por dónde flaquea. Esta santa obediencia va a matar todas esas pasiones y vicios. Jesús, antes de hacer su vida pública, él pasó 40 días en ayuno y en el desierto a solas. ¿Por qué 40 días? Todo tiene una razón de ser. Si nosotros nos ejercitamos en la obediencia 40 días, si decimos un no rotundo, un hasta aquí a lo que yo sé que me cuesta,
pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, Él nos va a conceder esta santa obediencia. Ustedes han visto cómo se promueve el ayuno de 40 días, que es muy bueno, pero bueno, también tenemos que ir con nuestro director espiritual y también tenemos que ver la cuestión de la salud. Si no, no se preocupen, Jesús mismo nos va a poner enfrente de situaciones para que nosotros ejercitemos esta obediencia. Nos dice la primera de Samuel, ya lo pueden ver ustedes en su Biblia, pero en resumidas cuentas, primera de Samuel 15:22 nos dice que la obediencia es más agradable a Dios que los mismos sacrificios. Ahora, ¿cómo nos vamos a ejercitar en esta obediencia? Primeramente, debemos de tomar en cuenta que tenemos que tener una recta intención de solo agradar a Dios. Y esto ya lo hemos venido comentando. Nosotros vamos a cambiar nuestra intención diaria de nuestra razón de hacer nuestras actividades. Y les ponía el ejemplo que si yo cocinaba para mi familia, porque sé que este platillo les gusta, porque sé que es agradable, ahora voy a cocinar para darle la gloria a Dios, para darle el honor, el reconocimiento y el agradecimiento por esta vida que nos ha dado. Entonces siempre en todo va a ser esa recta intención de estar agradando a Dios. Cuando comas, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a orar, cuando vayas manejando, cuando vayas caminando, cuando contemples la naturaleza, cuando hagas algún servicio, todo siempre va a ser para darle la gloria a Dios. Vamos a tener que cambiar esa actitud para hacerla más sublime, para estar siempre agradando, complaciendo, dándole la gloria a Dios. Y bueno, el modelo de esta obediencia la tenemos en Job, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento que él siempre hizo lo que Dios quería. Aun cuando perdió todas sus posesiones materiales, sus esclavos, su familia, se cubrió de llagas, él se mantuvo firme. Él siempre superó todas esas pruebas, en esas vicisitudes de la vida, aún en las enfermedades, aún en las tristezas. Ahí nosotros nos vamos a ejercitar en esa obediencia. Y Jesús le dice a Luisa que ella es como Job. También ella tuvo ese injerto, dice, tuviste ese injerto mío. O sea, el injerto de Jesús en su alma, así como Job. Y esto hace que Él envíe menos castigos a la humanidad. La resignación la vemos aquí en este ejemplo de Luisa y de Job. Ellos vivieron en esa santa resignación. Dice Jesús que vuelve al alma dócil, humilde y obediente, aceptando que lo que Dios quiere es para nuestro bien y debe de trabajar en nuestra alma para quitar todas esas piedrecillas como la soberbia, esas dignidades que nos van alejando de Él. En resumen, tanto Luisa como Job siempre tuvieron esa recta intención de agradar solo a Dios, tanto en la calma como en las turbulencias que Dios les permitía en sus vidas. Nos dice Jesús sobre esta recta intención que cuando el alma hace todo por mí, todo queda encerrado dentro de este cerco, nada queda fuera. Así fuera un suspiro, un latido, un movimiento cualquiera, todo entra en mí y en mí todo queda numerado. Y yo en recompensa los derramo en el alma, pero duplicados de gracia, de modo que el alma derramándose nuevamente en mí y yo en ella, llega a adquirir un capital sorprendente de gracia. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Dios siempre nos pide, como en este caso, todo hacerlo por Él, pero Él nos regresa multiplicado en gracias lo que nosotros le estemos dando. Por eso vamos a sentir esa paz y esa felicidad, porque Él va a derramar cada vez más y más gracias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Job y Luisa? Bueno, que Job lo hacía con sus propias fuerzas. Claro que eran pues las virtudes, dones que el Espíritu Santo le daban de fortaleza, de templanza, etc. Pero eran con sus propias fuerzas. Y ya con Luisa es Jesús junto con Luisa trabajando en esto. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, ambos fueron obedientes.
El segundo punto para ejercitarnos es escuchar la voz de Dios. ¿Y qué más prueba tenemos en la María Santísima? Ella ejercita y realiza en la manera más perfecta la obediencia en la fe, en toda su vida. Ella cumple al pie de la letra la palabra de Dios y en una forma feliz, en una forma pacífica, en una forma sumisa, resignada a esa voluntad de Dios. Por eso es corredentora, porque ella también acogió el sufrimiento, el martirio. Y otro es su esposo San José. Y también lo vemos en los evangelios cómo él obedecía al ángel. Pero este ejercicio lo tenía desde pequeño. Esto lo podemos ver en su vida a través de los escritos de Sor María Bay, donde Jesús mismo le dicta su vida a esta religiosa, la vida de su padre adoptivo. Él estaba completamente en la obediencia, por eso conocía cuando venía un ángel del Señor a anunciarle algo. Otro punto para ejercitarnos es conocer y poseer ese bien. O sea, no nada más el conocimiento a través de la Sagrada Tradición, del Magisterio de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras, de los escritos de Luisa. Este conocimiento nos va abriendo a lo que Dios quiere, pero tenemos que ejercitar lo que Dios quiere. Esto es muy importante, porque si no se poseen, pues entonces no puede Jesús obrar en nosotros. Entonces es muy importante el conocimiento, pero también el ejercicio de ese conocimiento. Pueden consultar después todas las citas donde abunda más en esto. Es importante conocer más al Espíritu Santo para que Él nos guíe en esta verdad plena. El Espíritu Santo es el más desconocido de las tres divinas personas. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de conocerlo y conocer cuál es su plan de amor, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de amor. Y su palabra, ¿verdad? Ya sabemos que la palabra, cuando nosotros la recibimos en una forma humilde, sencilla y abierta, esa palabra penetra nuestras fibras del alma, nuestras potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Y esa palabra hace vida, porque Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, y Él hace vida en nosotros. Como último punto para ejercitarnos, hay que entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios en todos nuestros actos. Jesús mismo es el ejemplo vivo. Y nos lo dice en este volumen 12 de agosto 14 de 1917. Dice: hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. Así que si pensaba, pensaba en la mente del Padre. Si hablaba, hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba, obraba en las manos del Padre. También el respiro, respiraba en Él. Y todo lo que hacía iba ordenado como Él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre. Y yo era portador del Padre. Porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. San Agustín de Hipona nos dice que el que obedece nunca se equivoca, y aquí lo está diciendo Jesús mismo. En todo Él, en cada respiro, en cada latido, en cada palabra, todo era con la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces Él, como ejemplo, nos está diciendo aquí en este texto muy claro qué es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Al principio nosotros vamos a seguirlo, y Él, conforme vea nuestra perseverancia, nuestro deseo, nuestro amor de verdad de hacer esto, entonces Él va a ir construyendo ese muro de la obediencia que Él es mismo en nosotros. Este querer de Dios es inmenso y lo quiere manifestar. Pero aquí estamos viendo puras pinceladas. Yo les invito a que ustedes sigan leyendo los escritos del cielo, sigan también
escuchando a diario la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, si pueden ir a misa, si pueden comulgar, si no lo pueden hacer aunque sea espiritualmente, porque todo eso nos va a dar en nosotros ese acrecentar nuestro deseo, nuestra voluntad para vivir esto que Dios quiere. Digámosle un gloria a nuestro Padre Dios por todas estas maravillas que hoy nos ha manifestado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la divina voluntad, siempre.